Bueno, ahí estamos, ahí estamos. Bienvenidos a esta charla entonces sobre... ¿Qué más? Buenas tardes, ¿qué más? Bien, ok. Súper. Adelante, puedes usar cualquiera de eso. Bueno, bienvenidos ustedes que están acá en vivo y en presencial, digamos, y hoy tenemos para esta partecita, que es la parte de la charla, pues vamos a tener también invitados de incluso otros países. Saludos a todos allí. A ver, Vanina me dice que se escucha bien, genial. Bueno, el motivo de los hemos convocado acá es justamente para... No, bueno, les explico un poquito. Esta charla en particular es parte como de la misión de Índigo, ¿verdad? Que tenemos, que es educar también, ¿no? O sea, consideramos que una de las grandes misiones es, sí, crear conciencia, educar sobre diferentes temas. A mí aquí, pues en Índigo, pues me toca como esa parte, Juanda es más la parte como de conciencia. Miguel por ahí tuvo una charla de meditación y así vamos, ¿no? La idea es como dar pequeñas herramientas que sean útiles también para que podamos trabajar diferentes temas de la vida, ¿sí? Entonces, un tema muy recurrente hoy en día es en el cuerpo particularmente, es el dolor de espalda, ¿no? Em, Básicamente se dice que el 80% de la población va a tener, o sea, casi que todo el mundo va a tener dolor de espalda en algún momento. De esas personas, un porcentaje relativamente importante, estamos hablando de entre 25 y 30%, puede, pues el resto se va, sí, no le va a pasar en algunos momentos de su vida y no va a volver a sufrir dolor de espalda, pero sí hay un gran porcentaje de personas que quedan con o sea, que tienen una condición ya en donde por largo tiempo comienzan a tener dolor de espalda, ¿no? Esta, ajá. Esta charla, digamos, va para esas personas, pero en general lo que voy a decirles, pues nos sirve a todos para tomar conciencia de eh, cómo mejorar y quizás el título es como muy pomposo, ¿no? Cómo eliminar el dolor de espalda, pero es que realmente sí se puede eliminar, solo que cada persona es diferente, ¿no? Yo, y siempre lo digo, particularmente yo como paciente, no creo en esos terapeutas que te dicen, saben, como esos títulos de, en una sesión te quito, ven y te quito la ciática y te quito el dolor de espalda. Y las personas que realmente saben del cuerpo saben que cada persona es diferente, saben que de alguna manera cada caso es diferente, hay que trabajarlo diferente. Yo puedo como terapeuta resolverle el problema de espalda a 10 personas, pero quizás... Adelante, adelante, tranquila. Sí, allá. Pero realmente pues hay casos de casos, hay que decirlo, o sea, hay casos de casos y hay personas no, con unos casos increíbles que por nada del mundo se les quita el dolor. Y eso responde porque el dolor es multifactorial y eso es otra cosa que es importante. Es decir, el que te diga, eso es otra cosa, ¿no? Entonces vamos, y esto pasa mucho a nivel de medicina, a nivel de fisioterapia. Otra cosa que les quiero decir es que el que sabe esto sabe que el dolor es multifactorial. Es decir, tú vas al médico y el médico te dice, es que a ti te duele porque tienes escoliosis. Lo que te está doliendo es la escoliosis. Yo particularmente no estoy tan de acuerdo con eso porque, pues, literalmente yo he conocido personas que les duele el alma y va a sonar así muy, les duele un conflicto familiar, por ejemplo. Y de alguna manera todo eso puede, o sea, todo puede influir. Aquí en un ratico quiero hablarles y quiero leerles, este es un libro de biodecodificación. ¿Han escuchado, posiblemente ya muchos, han escuchado alguna vez la biodescodificación o decodificación? ¿Sí? Es como ese aspecto emocional que tiene la enfermedad, ¿no? Digamos que tiene dos formas de verse. Hay quienes dicen no, o sea, toda enfermedad es emocional. A mí me gusta verlo como que toda enfermedad tiene un componente emocional.
toda. O sea, yo eso sí lo he visto y realmente, o sea, si uno está emocionalmente bien, es difícil enfermarse, para ser sincero, ¿sí? Entonces, tengo un dolorcito, me duele algo, tengo que preguntarme, ¿qué hice mal? Puede ser que me duele la rodilla, pues, es que estuve cargando peso de forma inadecuada, ¿sí? Em, pero fue además que me puse a jugar fútbol con unos amigos, pues, y tenía no sé cuánto tiempo sin jugar. Pero también me doy cuenta que, por ejemplo, bueno, he estado emocionalmente afectado porque tengo un familiar enfermo, ¿sí? Entonces somos seres biopsicosociales y por ahí quería comenzar, ¿no? O sea, lo primero es entender que todo dolor es multifactorial, que no hay un dolor que responda a una sola cosa, ¿sí? Por eso a mí me gustan los terapeutas. Si yo voy a un terapeuta, me gusta un terapeuta que diga, esto puede ser por esto puede ser por esto, vamos a probar con esto, vamos a probar con esto. En mi experiencia podemos hacer esto y le agregamos esto, o sea, como que mm, no existe, no existe para mí, particularmente en mi experiencia, una terapia panacea, ¿no? Por ejemplo, en el mundo del yoga hay personas que te van a decir, pues yo no estoy de acuerdo, que te dicen, no, es que el yoga es lo mejor para la espalda, ¿sí? Pero también yo he escuchado, no, es que la natación es lo mejor para la espalda, ¿sí? Y otros te pueden decir, no, es que el entrenamiento de peso es lo mejor para la espalda. Y eso no es así, o sea, no hay como algo que sea mejor para la espalda, sino que cada persona tiene que ver qué es lo que le hace bien y qué es lo que y qué es lo que no le hace bien. O sea, no me vengan a decir que todas las personas con dolor de espalda vienen a yoga y se les va a quitar el dolor. O sea, yo no creo eso. Que posiblemente puede ser muy efectivo para la mayoría de las personas, pero yo he tenido personas que no se les quita el dolor de espalda con yoga, por ejemplo. Y aplico todo lo que sé. Y hago algunos cambios y muy posiblemente eso responda a que justamente esa persona está sobrecargada, por ejemplo, desde el punto de vista laboral, por ponerles un ejemplo. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Yo soy muy franco y hay pacientes que yo les diga, mira, desde lo que tú me dices y lo que tú me estás diciendo es que básicamente tu trabajo te está enfermando. Por poner un ejemplo, hay personas que literalmente el trabajo los está matando. Y a la prueba está que muchas personas deciden cambiar su vida. Y esto yo no lo digo para que salgan de sus trabajos ni nada, no creo. Em, pero si hay personas que el trabajo que tienen es tan estresante, tan fuerte, que si no hacen algún cambio en su forma de trabajar, porque incluso puede ser el mismo rubro, pero de forma diferente, pueden desarrollar una lesión, ¿sí? Entonces, de las primeras claves, eso sería como lo primero que les quería decir. Ya comenzamos con esta parte. Entonces, lo primero es, no existe una, bueno, ahí sería uno, dos, pero vamos a englobarlo. No existe una sola causa para el dolor de espalda, porque si no, ya la ciencia, se imaginan que entonces la causa fuese la hernia discal, que es tan común, ¿verdad? ¿Y por qué se ha demostrado, y lo pueden buscar a nivel de ciencia y evidencia, que muchas personas se operan de la columna y quedan peores? Y le hacen la reparación del disco y no mejoran, ¿sí? Hay un doctor, lo pueden buscar en internet, hay charlas en YouTube y están traducidas, él es canadiense, se llama Stuart McGill, es una de las referencias, Stuart McGill, cualquier cosa luego me vuelven a preguntar, y él hace unas cosas súper locas, ¿sí? Por ejemplo, tiene algo que se llama cirugía virtual. Personas con mucho dolor, ¿sí? Con mucho dolor de espalda, que están al borde de una operación y él le dice, no, bueno, mi opinión es esta, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacerte un procedimiento a ver cómo te va, ¿no? Entonces, ¿qué le hacen? Duermen a la persona, literal, o sea, todo así como si lo van a operar, como si lo van a abrir. Le hacen todo un protocolo, todo. La persona, de alguna manera, pues
pasa por todas las etapas que tiene una persona con una operación de columna. Tiene que estar en cama tanto tiempo, tiene que caminar suavecito, le hacen todos los ejercicios, la fisioterapia, todo. Obviamente una persona operada no puede trabajar, ¿cierto? Entonces esa persona no tiene reposo, todo igual como si lo hubiesen operado, pero no lo abren. Por eso es que es virtual, o sea, es imaginario. Nunca lo abrieron, nunca le movieron nada en la columna y gran porcentaje, en esos estudios, gran porcentaje de las personas obtienen mejorías. ¿Qué tal? Pero una pregunta, Es ¿la como un engaño. persona sabía o no sabía? O sea, ¿lo durmieron, pensó que le van a operar y no lo operaron? ¿O en realidad No, cuál es el sí procedimiento? sabe, sí sabe cuál es el procedimiento y sí le explican, pero pasa por todas las etapas como si estuviese operado. Ujú. Sí, sí, buena pregunta eso. Lo otro es eso. Lo otro es que, pues para mí no existe una panacea. Y ustedes pueden buscar, por ejemplo, los estudios. Quien me consiga que el pilates es lo mejor para la columna o que el yoga es lo mejor para la columna según la ciencia. Que de hecho han comparado ejercicios abdominales, por ejemplo, se decía mucho que fortalecer el abdomen era lo mejor para la columna, ¿sí? Pues resulta que no es tan así. O sea, personas con mucha fuerza abdominal, con abdominales muy fuertes, y miren que no necesariamente van a estar sanos de la columna, ¿sí? Lo que se sabe hoy en día que sí está súper claro es que el ejercicio físico es recomendación A1, o sea, en niveles de evidencia es una recomendación totalmente avalada por la ciencia. Una persona con dolor de espalda tiene que hacer ejercicio. Pero ¿qué es lo que se ha demostrado? Ejercicio de todo el cuerpo, ejercicio general, eh, que haga lo que la persona le gusta. Si la persona le gusta yoga, que haga yoga, ¿sí? Si la persona le gusta pilates, bueno, que haga pilates, ¿sí? Si la persona le gusta nadar, que haga natación. Si le gusta ejercicios funcionales, lo que quiera la persona, caminar, correr, lo que esa persona sienta que le haga bien, ¿sí? Pero, de hecho, hay un estudio también que tengo por ahí guardado que dice pilates y bicicleta estática. O sea, algo tan sencillo como montarse en una de estas bicicletas estáticas y darle a los pies, y miren que ninguno resulta ser mejor que el otro, ¿sí? Entonces, en ese sentido, eh, otro mito, pensar que hay un tipo de ejercicio que es particularmente el mejor ejercicio para la columna. Por ejemplo, esto que les voy a decir lo dice Stuart McGill, este señor que le llaman doctor columna, por cierto, ¿sí? Pues porque se especializó solo en eso, este canadiense. Él dice, muchos médicos, porque es que les voy a decir algo, a veces los médicos no saben exactamente muchas veces de qué se trata lo que están enviando, ¿no? Entonces, maravilloso para nosotros los de yoga, que ahora los médicos todos están mandando yoga. Y eso a mí me encanta. Pero, por ejemplo, te dicen, vaya y haga yoga para que estire su columna. Pero suponiendo que esa persona tenga una inestabilidad en la columna, sáquenlo por, eh, sáquenlo por simple, sí, razonamiento, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, mucha inestabilidad en la columna y me pongo a estirar excesivamente, eso va a depender de cada caso. Hay personas que entonces los estiramientos le dan más dolor. Les voy a poner un ejemplo. ¿Conocen a las personas hiperlaxas? Que son esas personas que como de nacimiento parecen un chicle y una goma. Pueden tener muchos dolores. Ellos suelen tener muchos dolores cuando hay mucha flexibilidad. Estas personas que tienen que hacer estirando, lo que tienen que hacer es fortalecer, por poner un ejemplo, estabilizar, ¿sí? Entonces, por eso les digo, no hay una sola terapia para todo, ¿ok? Entonces, recapitulando, em, recordar que no existe un único, primera clave, recordar que no existe una única causa de tu dolor de espalda. Ya les voy a leer las causas emocionales a ver qué opinan de eso. Pues a algunos les parece locura. Yo he visto
que muchas personas me dicen cuando lo leo, me dicen, wow, sí. ¿Ah? No existe, como no existe una sola causa, no existe ninguna panacea para el dolor de espalda, o sea, no existe ningún tratamiento perfecto. El que te venga a decir, por ejemplo, un médico que te va a operar y no, sí, se te va a quitar el dolor de espalda. No es cierto, muchas personas quedan con más dolor, de hecho, porque te abrieron, porque te movieron un montón de cosas, ¿sí? Em, y lo tercero, el cuerpo necesita entonces de muchos estímulos y cada quien debe determinar cuál es ese estímulo. A muchas personas en serio sí le va muy bien con pilates o con yoga, pero otras tendría que ser ejercicios aeróbicos. Es que ya esto lo estoy diciendo yo desde mi experiencia y lo que yo creo que el simple hecho de hacer una cosa que no te gusta ya es como, sí, o sea, no tiene como tanto sentido, ¿verdad? Entonces, tenemos esa posibilidad, tenemos la posibilidad em, de buscar aquello, ir probando y buscar aquello que sintamos que realmente es lo que nos está haciendo bien. Yo no te voy a venir aquí, por ejemplo, a vender yoga. El yoga para mí es maravilloso y tiene muchas ventajas porque hay muchas formas de hacer yoga. Yo puedo hacer yoga con estiramiento, pero yoga no es solo estiramiento, ¿cierto? Ustedes lo han percibido, que podemos hacer también ejercicios de fuerza, de estabilidad, podemos hacer muchas cosas, ¿ok? Entonces, en ese sentido, em, ya entrando como eso es como decir la base. Pero ya entrando directamente como a cosas puntuales que podemos hacer y que podrían ayudarnos con el dolor de espalda, ¿sí? Lo primero entonces, que eso sería como lo cuarto, lo tercero ya, lo cuarto, que les quiero recomendar y que a veces pasa desapercibido, es el tema de la respiración, ¿sí? Hay estudios que demuestran que cuando usted respira bien, puede disminuir sus dolores de espalda. Entonces, hay esa posibilidad. Solamente respirando. Y uno se iría primeramente no, es que es más, uno lo googlea, ¿cierto? Ejercicios para el dolor de espalda. Pero ¿por qué no pensar primero en la respiración? Yo digo que toda sanación inicia por la respiración. Y hay un músculo, que es el músculo em, que de alguna manera es el músculo principal, es el músculo por el cual todos estamos vivos, lo tenemos aquí en esta parte del cuerpo, lo tenemos aquí en la base de la pelvis. Yo sé que aquí todos saben cuál es, que es el diafragma, el músculo de de la respiración. Y ese músculo de la respiración viene acá, miren, viene por todas las costillas, él toma las últimas costillas, él está acá, en las últimas costillas. Y adivinen dónde llega también ese músculo, a la columna. Él llega a las lumbares, ¿sí? Específicamente a las primeras lumbares por acá. Entonces, tú tienes un músculo con el cual puedes estar vivo y él llega aquí y se inserta en las primeras vértebras lumbares. ¿Y por qué les digo esto? Porque ese músculo de la respiración entonces quiere decir que es un músculo de la columna también, ¿sí? Entonces, si yo respiro mal, es posible que esa mala respiración me puede llevar o puede ser un factor, porque repito, no hay una sola causa, pero una mala respiración te puede llevar a un dolor de espalda, otro tipo de dolores, pero estamos hablando de la espalda y ese músculo llega a la espalda, ¿sí? Entonces, sería lógicamente lo primero que tengo que aprender a hacer? Por poner un ejemplo, lo que tú me decías, hay personas podemos tener un problema de espalda, pero lo grave es caer en una crisis, ¿sí? Cuando te dicen, mira, es que no me puedo ni levantar, ¿sí? Entonces, una cosa es tener el problema y otra cosa es caer en una crisis por dolor de espalda, ¿no? Eso no a todo el mundo le pasa, pero yo, pues obviamente en mi profesión he visto personas que no se pueden levantar de una cama. Y esas personas
es que usted le dice, abrácese la rodilla y, o sea, hacer cualquier cosita, cualquier movimiento le duele una barbaridad. Y uno pensaría que esas personas no pueden hacer nada. Cuando hay una crisis de dolor de espalda, yo no recomendaría, por ejemplo, yoga ni nada por el estilo. O sea, imagínense, viene aquí, hace una postura y ya sale con más dolor. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer entonces cuando hay un tema de dolor de espalda? ¿Verdad que tendría que quedarse en la cama todo el día? No, tampoco. El reposo absoluto está totalmente comprobado que tampoco te va a resolver el problema. Pero entonces lo que tienes que hacer es cambios de posición constante, que aunque son dolorosos, son más tolerables, caminar, porque ¿qué sucede? Cuando tú caminas, cada vez que tú mueves tus piernas, estás moviendo también la pelvis, estás moviendo la columna indirectamente. Entonces, uno camina distancias cortas, sale un pequeño estiramiento, tomar sol, por ejemplo, porque entonces la persona se queda en casa, se queda, no, o sea, sale a respirar, sale a caminar, eh, toma energía del sol, ¿sí? Tienes que hacer lo que se puede hacer en ese momento, ¿ok? Y entonces ahí es donde entran los ejercicios respiratorios. Estas personas que están en la crisis tienen que concentrarse en hacer los ejercicios que además están súper comprobados que disminuyen el dolor. No sé si conocen estos casos. Bueno, alguien de aquí, Índigo, me dijo, eso le pasó. Ah, Juan David, me dijo, mi abuela le pasó eso, porque estuvimos hablando de las personas que han sido operadas sin anestesia, solamente respirando. Existen muchos casos en el mundo y de hecho hay un médico español que lo hace todavía. No recuerdo cómo se llama el método. El señor te pone a respirar, crea una respiración particular de hecho el video está en YouTube y es increíble, o sea, está en una conferencia y levanta a alguien, es como que la pone a respirar a la señora y la hipnotiza y le toca así duro la piel y no le duele según pues. No, y el señor ha operado a personas. Si alguien ahí sabe el nombre, porque es bastante famoso, si alguien sabe el nombre del doctor, lo coloca y yo lo leo. No recuerdo en este momento el nombre. Pero hay personas que trabajan con estos métodos y crean anestesia solamente con la respiración. Entonces no será la respiración lo más, o sea, como lo más básico, lo más importante. En cualquier caso de dolor, pero principalmente para la columna, entonces mi recomendación es piensen en la respiración. Cuando tengan un tema incluso muy fuerte de columna, piensen en la respiración. ¿Ok? Respiración sería como el pilar. ¿No? Después, ¿qué hacemos? Vamos a los ejercicios de columna, ¿cierto? Hacer ejercicios de columna de una. No necesariamente. Una cosa que he visto y que me funciona y que siempre lo digo es, piensen que las cosas, que los problemas en el cuerpo no se resuelven específicamente en el lugar donde está el dolor o donde está el problema, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que casi siempre, si te duele, por ejemplo, el hombro, tienes que ver la escápula, tienes que ver el cuello, tienes que irte a otra zona, no solo te quedas en esa zona. Entonces, en este caso, hay un principio que yo aplico con los temas de dolor de espalda, algo que no tiene aquí Gonzalito, Gonzalito es él, no tiene las piernas. Sí, Gonzalito no tiene las piernas acá, pero hay un lema que siempre me gusta hacer énfasis en él y es piernas fuertes, espalda sana. Piernas fuertes, espalda sana. Entonces, muchas veces uno se iría primero a un ejercicio de columna. No, mueve la columna, extensión, flexión, rotación, que está muy bien, pero yo les digo, por ejemplo, algo que hacemos mucho en yoga es fortalecer las piernas, ¿sí? Cuando yo hago una postura de yoga, al llevar mi conciencia a la pisada, ustedes sabían que podrían tener un dolor de espalda, por ejemplo, por pisar mal, solamente por pisar mal. Ujú. O sea, literalmente es que es lógico que si yo, por ejemplo, meto más un pie que en otro, eso me va a desequilibrar toda la cadena de los huesos.
¿sí? Entonces, usted lleva la conciencia al pie, lleva la conciencia a estos músculos acá, son súper poderosos, pero muchas veces están débiles los cuádriceps. Entonces, personas con debilidad de cuádriceps, debilidad en los glúteos, que es súper importante, está el glúteo mayor y también tenemos glúteo medio, que es un músculo que está aquí un poco más pequeño, y son los músculos que te dan estabilidad a la cadera. Cuando uno no tiene esa estabilidad, yo lo digo de esta manera, es como si tienes una planta, pero no tienes un buen terreno, es la tierra. O sea, ¿cómo va a crecer esa planta? ¿Cómo va a crecer si no tiene estabilidad en la tierra, ¿no? ¿Cuál sería nuestra tierra? Las piernas. Sí, las piernas. Entonces, por eso este quinto principio, pues a mí me ha salido he salido de muchos problemas con eso porque me vienen personas muy rígidas que casi no pueden mover la columna, pero todos pueden mover las piernas, es más fácil incluso muchas veces. Me viene una persona, hay personas que ni sentar, o sea, le duele tanto que no puede ni sentarse en el suelo. Entonces, caminar es una opción. Hay un ejercicio que les voy a recomendar que incluye justamente lo cuarto y lo quinto, que es el ejercicio de la caminata con respiración, ¿no? Entonces, para este ejercicio, uno puede caminar en cualquier espacio y usted va a respirar y eso depende de cada persona, cuántos pasos serán, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, voy a elegir 4 pasos inhalando y 6 pasos exhalando. Entonces, por ejemplo, uno, inhalo, 2, 3, 4 y después camino y exhalo por 6 pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y voy caminando por cualquier parte y voy moviendo mis piernas y voy moviendo la columna y en ese caminar voy consciente de mi respiración, ¿sí? También hay una caminata que es la de los budistas, que no es contando y también es válida, es simplemente hacerse consciente de la respiración y hacerse consciente del pie cuando vas pisando. Si el pie va hacia adentro o va hacia afuera, te haces consciente de tu pisada. Ustedes dirán, bueno, pero eso no son ejercicios de columna, pero para mí eso es súper poderoso. Y especialmente cuando la persona tiene dolor, que muchas veces, oye, si tú tienes dolor, te va a doler mover la columna. ¿Sí? Entonces, piernas fuertes, espalda sana. Era lo otro que les quería decir. Ese es el quinto. ¿Sí? Fortalecemos las piernas y las piernas son la base de nuestra espalda. ¿Sí? Ahora el sexto sí está relacionado mucho con algo que te puede dar el yoga y te puede dar el pilates porque en ambos se hace mucho énfasis en eso. Los profesores de yoga estamos obsesionados con que la persona crezca y alargue su columna. Ajá. Y eso es poderosísimo realmente. ¿Qué significa alargar la columna, no? Entonces, cuando yo estoy en esta posición, lo voy a hacer así para que me vean allá, pues yo le llamo posición de brujita, ¿no? Como estamos frente a la computadora, así, jijijiji, sí, todo el tiempo como una brujita allí. Y claro, aquí sí tengo que ser muy enfático con algo. Uno dice, es que tienes que tener buena postura. Y sí, o sea, está bien, ¿sí? Pero hay una frase de un fisioterapeuta neozelandés que a mí me gusta mucho, que em, él dice lo siguiente, no es la mala postura frente al computador lo que te está lesionando. Son las 8 horas que pasas frente a un computador sin moverte lo que te está lesionando. ¿Sí me explico? O sea, uno puede decir, sí, es que yo tengo que tener buena postura frente al computador, pero eso no es suficiente si usted no hace pausas activas, ¿verdad? ¿Verdad que hoy en día se hace mucho énfasis en eso, pausas activas, en saber que hay que levantarse, que usted puede levantarse de la silla y no sé, estirarse incluso con la misma silla, mover el cuerpo, ir a buscar un café, pero eso es algo que muchas veces a las personas se les olvida. Y entonces, tú no puedes pretender que una persona tenga buena postura si está todo el día frente a un computador, es imposible. El cuerpo no funciona, el cerebro no funciona así. El cerebro humano busca
de alguna manera esa economía energética, ¿sí? Buscamos economía energética. Entonces, si yo tengo que estar 8 horas frente al computador y voy a estar así, gasto demasiada energía. Entonces, yo particularmente creo mucho en esto que decía Guilford, se llama este fisioterapeuta, Guilford. Y me encantó cuando lo leí, o sea, como que nos da luz de que somos seres que necesitamos movernos y que estar estáticos en cualquier posición por mucho tiempo, pues va a ser contraproducente. Entonces él también decía, otra frase dice, ¿cuál es la mejor postura? ¿Sí? Y uno diría, bueno, erguido, con la cabeza alta, la espalda larga. Pero entonces él dice, no, la mejor postura es la siguiente, muévete, muévete, cambia de posición, cambia los pies, levántate, activa los glúteos, ¿sí? O sea, es buscar, reconocer que debemos estar en ese movimiento, ¿ok? Pero cuando, salvo esa sección que les quería comentar, que me encanta que lo tengan claro, em, quiero que sepan también que el movimiento de alargar la columna, de estirar, vamos a hacer esto para que lo noten, ¿no? Tenemos que tener buenas bases, ¿no? Entonces te pido que actives tus piernas, ¿no? Si estás en el suelo, activa las nalgas, vas a alargar la columna, vas a entrelazarlos, allá en casa también, entrelacen los deditos de las manos, giren las palmas y suban los brazos. Esto es un ejercicio básico, ¿cierto? Y yo quiero que me digan cómo se siente la espalda allí. ¿Se siente acortada o se siente larga? ¿Cómo la sienten? La están estirando, ¿no? Hacia arriba. O sea, están usando la fuerza de sus brazos para estirar la columna, ¿sí? Y lo mismo hago, pueden bajar, exhalo y bajo. Pero entonces cuando bajes, trata de mantener esa sensación en la columna. No te vuelvas otra vez los brazos nos ayudan mucho en las clases de yoga, de hecho, y en muchos ejercicios nos ayudan a estirar. Y yo puedo hacer ejercicios, por ejemplo, con la silla, justamente para eso, ¿no? Yo coloco mis manitos aquí en la silla, el mismo perro que mira hacia abajo me ayuda a eso, ¿sí? Yo busco estirar mi columna con la misma silla, con la pared, en eso se basan muchos ejercicios. Y también, por supuesto, usamos las piernas, ¿sí? Pero entonces, ese principio es importante. Yo tengo que aprender a sentir cómo es una espalda que esté larga y que esté, ¿sí? Pues cuando yo entienda eso, me voy a dar cuenta cuando tengo una espalda comprimida. El tema es que muchas personas no se dan cuenta de que tienen tensión en la columna. Alexander Lowen, sí, Alexander Lowen decía, padre de la bioenergética, que si no llevamos conciencia a las tensiones, no vamos básicamente nunca vamos a liberarlas. Es decir, todos tenemos tensiones, todos lo siento, o sea, ni el que viva así en perfecto estado de equilibrio, pero todos tenemos estrés físico, emocional, todos nos hemos sobrepasado en un ejercicio o nos hemos hecho un mal movimiento, todos guardamos em, ciertas tensiones físicas, mentales, emocionales en la columna. Y entonces la pregunta es, ¿cómo saco esas tensiones? ¿Cómo libero esas tensiones? Pues primero hay que hacerlas conscientes. Y cuando nos hacemos conscientes de ese alargamiento, eso hace la diferencia. Entonces, los ejercicios que hagamos, que la columna nunca se sienta con tensión. Y eso es lo que hace el movimiento de estira la columna, alarga la columna. Y por eso el profe de yoga y pilates te hace tanto énfasis en alargar la columna, en que todas estas estructuras no se comprimen, sino que se liberen. Alargar la columna es básicamente que tú sepas que tus músculos van a estar allí eh, libres, ¿no? Van a estar ligeros. Em, Eso básicamente sería 6 y 7, ¿no? O sea, el tema de alargar la columna va a ser importante y generar espacio en la columna, ¿sí? O sea, llevar conciencia a la columna. Y aquí es donde viene este libro a
a relucir, ¿no? Este libro, él estuvo aquí en este estudio el año pasado, nos dio un taller excelente sobre creencias, es un gran amigo, y entonces él trabaja con todos estos temas, como les digo, sí, emocionales se podría decir, ¿no? Y yo quiero leerles aquí entonces cuál es el significado emocional del dolor de espalda. Voy a leer allá también que quiero ver qué están escribiendo. Epilepsia, anemia, aquí, después si quieren le echan un ojo, están todas las enfermedades. Sí, pues no lo tengo en físico, es que no lo tengo en PDF, si no se los envío, pero no. Em, ahora sí. Nervio ciático, estómago, hígado, buscarlo por partes del cuerpo. Están músculos, nervios. Bueno, ya lo voy a conseguir. Y voy a leerlos acá un momentito, a ver qué. Tendrá que ver el útero con el dolor de espalda. Bueno, todo podría tener que ver, ¿ok? Y yo he visto casos bastante interesantes, especialmente en histerectomía, que te quitan el útero y pues eso trae unas consecuencias en el cuerpo, sí o sí. ¿Eh? Posturas de meditación, ¿no? Entonces nos preguntan acá que si las posturas de meditación serían contraproducentes en personas con dolor de espalda. Pues hay un autor que se llama Bernie Clark, que tiene un libro que se llama Tu yoga, tu espalda. Bueno, no está en español, está en inglés. Y él habla justamente de eso. Habría que ver, muchas personas no les va a ir bien sentarse en el suelo por su dolor de espalda, que se sienten en sillas. O sea, para meditar no tienes, puedes meditar acostado, puedes meditar en cualquier posición básicamente. Déjame buscarlo acá. Entonces, eh, eso va a depender de la persona. Quiero que sepan pues que cada persona es diferente, pero es muy probable que muchas personas con dolor de espalda no van a verse bien en ese sentido, ¿no? Entonces vamos a la parte emocional. Ya aquí está, ya lo conseguí. Esto está en 113. Pues, les voy a leer y ustedes simplemente ven qué les hace sentido y puede ser que no les haga sentido y también está bien, ¿no? Y pueden decir, no, este está loco y ese libro qué locura dice. Entonces dice, espalda, ¿no? Cada parte del cuerpo representa algo, ¿sí? Entonces dice, aquí se simboliza el pasado, la historia de vida, tu historia de vida. Y con eso tengo una pequeña anécdota. Un terapeuta, más nunca lo volví a ver, no sé cómo se llama la técnica, pero un día conocí a un terapeuta, eso fue en Venezuela, y solamente con pasarme 2 dedos así por la espalda, me contó la historia de mi vida, en serio. Y me dijo, bueno, por el lado derecho, sé que tu mamá, pues que no tienes buena relación con tu mamá, etcétera, etcétera. Sé por el lado izquierdo que posiblemente no conociste a tu papá. O sea, me contó la historia de mi vida así tal cual. Impresionante. Nunca he vuelto a conocer a otro terapeuta así y perdí el contacto de él y no supe cómo se llamaba la técnica ni qué hacía, pero el hombre simplemente con pasar la mano por la columna sabía la historia de tu vida. Una locura. ¿Sí? Pero bueno, cosas de brujería. Entonces, miren, dice, representa el pasado, historia de vida, aprendizajes, creencias, valores y cómo los relacionas desde la niñez hasta ahora. Más que tu pasado es lo que guardas y lo que atesoras de él, ya sean amores, afectos, miedos o aprendizajes. Entonces dice, si es en la parte alta, aquí están simbolizadas las responsabilidades. ¿Cuál es la parte alta? Aquí. Tener dolores aquí, ¿sí? Como en el trapecio, en esta zona. Ahí está simbolizada las responsabilidades. Cuando tienes muchas cargas, las vas a sentir aquí, en toda esta zona. ¿Ok? Pues lo que dice, no sé, a mí me hace sentido.
Entonces dice, responsabilidades, cargas de la vida, creencias acerca de las necesidades de sufrir, sacrificarse, personas pues que sienten que tienen que sacrificarse por los demás, etcétera, etcétera, y esforzarse para conseguir lo que se desea, ¿no? Cuando nos hacen como, o sea, hay una creencia muy generalizada de decir que en la vida todo es una lucha y hay que ser, sí, el papá o la mamá luchona, etcétera, etcétera. Cuando hay esas creencias puede doler allí, dice. Particularmente la séptima vértebra, tóquense la séptima vértebra, que es como, bajen la cabecita y van a sentir allí una vértebra grandota. O sea, como una parte de la columna que sobresale en las demás, ¿no? Es la 7 de la cervical o la primera de las dorsales, T1 o C7, ¿sí? Entonces allí, yo no sé si ustedes han visto que hay personas que generan una joroba y se les hace como un lomo allí. ¿Sí lo han visto? Yo lo he visto. Eso tiene un nombre, algo de buey, algo así, no me acuerdo ahorita. Pero él se refiere acá a esto, dice que esa séptima cervical representa el día de hoy, el presente. ¿Sí? Interesante, ¿no? ¿Cómo tienen el presente? Espero que bien, espero que bien. En las escápulas, que son estos huesitos de aquí, sí, los omóplatos, los huesitos que están a los lados, dice que metafóricamente nos ayudan a cortar entre una realidad y otra. Son vestigios de alas. Hoy tenemos alitas allí. Estos huesitos que están aquí atrás. Vestigios de ala y por ello son sinónimos de libertad. Cuando están energetizados, y el punto de apancalamiento es para la protección del otro, ¿sí? Eh, están en equilibrio. Cuando están bloqueadas, representan los apegos que cuartan la libertad y el cuidado por culpa, ¿sí? Como sentirse culpable. O sea, que ahí irían las culpas. ¿Y será que somos libres si andamos con una culpa? No, nadie puede ser libre con una culpa encima, ¿sí? Esto yo se lo comenté a un amigo que tiene un dolor allí como si le hubiesen clavado un cuchillo, pero él dice, por muchos años lo ha tenido. Em, entonces dice, estoy con el otro no porque quiero de corazón, sino porque debo, ¿sí? Como estar con alguien o tener una relación de cualquier tipo con alguien, pero no sabes o sea, no quieres estar allí, pero es como que, bueno, la culpa no te deja, tengo que estar ahí, ¿sí? Por eso obviamente no hay libertad en esos casos. Entonces aquí en esta parte alta, miren lo bonito, así es el libro. El libro te muestra el simbolismo, pero es que no es importante saberse qué simboliza cada cosa. ¿Qué es lo bonito? Tiene unas líneas para que lo llenemos. Y entonces él te hace las preguntas que son la verdadera descodificación. Cuando uno se hace estas preguntas, empiezan a cambiar cosas, te das cuenta de cosas. Entonces, miren, por ejemplo, hacerse la pregunta de qué soy responsable, qué estoy cargando conmigo, cuáles son los valores con los que me muevo en el mundo. Preguntarse sinceramente, por ejemplo, ¿soy libre? ¿Qué necesito que pase o necesito tener para sentirme libre? Esta pregunta es interesante. ¿Alguien me dio una puñalada en la espalda? O sea, me siento traicionado, ¿sí? Miren que hay otras, ¿no? Pero cada una de estas preguntas te ayuda como a ver dónde puede estar la causa emocional de ese dolor, ¿sí? Teniendo en cuenta que, nuevamente, yo he hablado con el autor de este libro y él dice, no, pues, tú tienes el dolor, tienes que ir obviamente al fisioterapeuta, o sea, tú tienes que hacer físicamente lo que tienes que hacer, tienes que fortalecer, etcétera, etcétera. Lo que no puedes dejar de hacer es no mirar esto. Porque si tú no miras la parte emocional, puedes hacer todo el ejercicio del mundo y no se te va a quitar el dolor. Este es un enfoque integrativo realmente, lo que yo les estoy planteando. Yo siento que si uno trabaja físicamente solo un problema, no es suficiente. O bueno, puede serlo. Vamos a estar claros, sí puede serlo, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa cuando llevas meses trabajando un dolor y no se te quita el dolor y no sabes? Tienes que buscarle la solución por otro lado. Entonces ahí yo les recomiendo,
Por eso les recomiendo, váyanse, por ejemplo, con Samuel acá, que es nuestro profe y es acupunturista. Entonces, en la medicina tradicional china, por ejemplo, que tiene evidencia para el dolor de espalda, por cierto, ellos trabajan con las emociones y ellos saben, este es el canal de hígado, este es el canal de tal, y cada órgano tiene una emoción y ellos lo trabajan así, ¿sí? Entonces, mira, ya la parte media representa el soporte emocional, apoyo a nivel sentimental. Quizás es la parte más importante, ¿no? Estamos hablando como por acá, en la mitad de la espalda. Simboliza tu, eh, ya vaya, ajá, ¿dónde está? Bueno, simboliza tu percepción de ser amado. Si eres apreciado a nivel sentimental, esto determina tu respiración porque ahí llega el diafragma nuevamente. El diafragma, el músculo de la respiración, llega aquí, a la mitad de tu espalda. O sea que si tienes un dolor en la parte de la espalda, más aún tienes que revisar tu respiración. Y entonces dice, cuando está energetizado, pues hay buena respiración. Y si no, estás asfixiándote y está bloqueado. Bueno, las emociones son el motor de la vida, dice. Y la parte baja, que es el dolor de espalda más común que se puede presentar en el mundo, está relacionado con las necesidades básicas, supervivencia, trabajo, competencia, la creación, la creencia de no cubrir nuestras necesidades básicas, ¿sí? Mientras más abajo es como más hacia lo material, mientras más arriba es más temas un poco más trascendentales. Dice, de otros aspectos, si hay escasez a nivel físico-material, puedes tener dolor de espalda baja. Aquí está el ápice del circuito de la huida que energetizada nos pone en resguardo y bloqueada nos paraliza. ¿Cuál es el circuito del miedo? Las piernas. Cuando uno tiene miedo se paraliza, ¿sí? Ese se llama circuito del miedo. Eso lo aprendí de él, por cierto. ¿Y cuál es el circuito de la rabia? Cuando uno tiene rabia, aprietas la mandíbula y aprietas los brazos y quieres matar a alguien o quieres golpear a alguien. Pero cuando tienes miedo, ¿qué se va a activar? Tus piernas, circuito del miedo, y te vas a paralizar. No hay forma de o sea, el miedo te paraliza. La rabia es impulsiva, es caerle a golpe a alguien. Y de hecho, cuando no manifiestas la rabia, entonces la energía se queda acá y puede ser también contraproducente. Es interesante. Entonces, por ejemplo, preguntas en ese caso, ¿me acepto a mí mismo? ¿Me quiero como soy? ¿Me siento querido y aceptado como soy? ¿En quién confío? ¿Soy capaz de lidiar con mi vida? ¿Puedo moverme efectivamente en el mundo? ¿Qué me paraliza y qué me enorgullece? ¿Sí? El aspecto emocional de esa zona en particular. ¿Sí? Interesante, ¿no? Independientemente de que creamos o no en eso, ¿qué les pareció en casa? O sea, es algo interesante como para tomar en cuenta. O sea, yo le digo, obviamente yo no le muestro esto a todas las personas. Yo sé que hay personas que están súper cerradísimas a leer esto, pero yo les digo, ve qué te sirve de esto que te estoy dando y le mando la foto y que la persona lo vea. ¿Sí? Lo otro interesante, ya para ir cerrando, entonces tiene que ver em, con el trabajo de la musculatura propiamente, ¿no? Uno pensaría que la base para recuperarse en cuanto a dolor de columna es fortalecer, ¿sí? Y está bien, sí hay que fortalecer, pero todo parece indicar hoy en día que más que fortalecer o más que tener músculo fuerte, porque ¿qué significa que un músculo esté fuerte? Es como cargar mucho peso, ¿verdad? O sea, tú tienes musculatura gruesa y cargas mucho peso, pero pareciera que eso no está tan bien para la espalda. Uno quisiera así estar todo fortachón, pero no es necesario. Para tú tener salud de tu espalda no es necesario eso. ¿Qué es lo que realmente... Ay, se le cayó la mandíbula, ya. ¿Qué es lo que realmente necesita la espalda? Y este entonces sería el noveno principio, sería tú necesitas resistencia, ¿sí? Músculos resistentes. Porque realmente el trabajo que realiza tu espalda es
estar, por ejemplo, de pie mucho tiempo, hacer un trabajo, o sea, básicamente tú no estás, a menos que seas un albañil o algo de esto, ahí sí, pero en general nosotros no necesitamos hacer tanto peso durante el día. Pero sí, ¿cuál es el tipo de ejercicios que vale la pena hacer mucho para la espalda? Eh, Todo ejercicio que te dé resistencia, ¿sí? Tener más músculos resistentes, eso sí hace la diferencia, ¿sí? Entonces, no es cuánto peso carga, sino qué tan resistente puedo ser y qué tan resistentes pueden ser los músculos de mi columna. Eso es lo que realmente me da la estabilidad, la resistencia muscular, no la fuerza muscular. Y el último principio, entonces, les cuento que me tocó inventar tres porque yo dije que eran siete y en la publicación me colocaron 10 claves para... Y yo dije, ay madre, entonces, realmente hay muchos. O sea, si les soy sincero, hay muchísimas cosas que ver, solo que hay unas que son más importantes que otras para la mayoría de las personas y también hay unas que hay que ver en algunas personas. Por ponerles un ejemplo, el suelo pélvico. ¿Sí? Hay personas que tienen debilidad de suelo pélvico y está relacionado a dolor de espalda. Cosas tan locas como que uno no se imagina. Como, ¿ustedes sabían que está comprobado que fumar puede aumentar el riesgo a tener dolor de espalda? Y uno pensaría, uno, por la respiración, porque obviamente fumar te quita capacidad respiratoria, pero no es solo eso, sino que además ciertos componentes del cigarrillo dañan el tejido colágeno, es decir, dañan los discos de la columna, sobre todo, dañan los ligamentos. Entonces, no solo para la columna, sino en general para las articulaciones no es tan bueno fumar, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, miren que habría por hablar mucho, pero algo que tú sabes, Héctor, que enfatizo mucho en las clases de restaurativo es el descanso adecuado, ¿sí? Porque entonces yo puedo tener todos los músculos resistentes del mundo que tú quieras, pero en algún momento se van a cansar. Y entonces el mensaje siempre va a ser cómo yo puedo lograr descanso en mi columna, o sea, cómo puedo hacer esas pausas durante el día, que son las pausas activas o como las quieran llamar, cómo yo puedo descargar mi columna. Y esto tiene mucho que ver también con el 8 que era la parte emocional. Porque lo físico, lo emocional, no tenemos que separarlo. O sea, básicamente, si tienes cargas físicas, pero tienes cargas también emocionales, mentales, pensamientos. Y la columna es básicamente como si tuvieses una mochila atrás y dicen que todo aquello que tú no quieres ver lo mandas para allá. Nuevamente, esto tiene que ver con la parte emocional, pero también con la parte física. Yo descanso y suelto, y si yo me entreno para poder soltar las cosas, y nuevamente a nivel físico, emocional y mental, si yo soy una persona que sabe cómo soltar, no me va a doler, o sea, voy a tener muy poca probabilidad que me duele la espalda. A nivel físico, logro descansar. ¿Qué es soltar? Descanso. Me doy el descanso, el merecido descanso por todo esfuerzo. Ustedes saben que en una clase de yoga hacemos las posturas, pero siempre se hace el descanso final. Nunca nos vamos sin el descanso, que es Shavasana. Pero ¿por qué no hacemos eso también en el día a día en todo? O sea, si yo me esfuerzo, tiene que haber un punto, eso se llama síndrome de nadador, le dicen, ¿no? Como la persona que se esfuerza para llegar a la meta, pero entonces llega a la meta y tiene otra meta y tiene otra meta y nunca descansas. Entonces ese también es mucho mi mensaje, o sea, ¿en qué momento de tu vida vas a parar y vas a descansar? ¿Cómo te das cuenta que estás tensionado si no paras? Y da risa, pues, porque ese era mi caso hace muchos años. Pues les hablaba a ellos justamente, ¿se acuerdan de, pues yo trabajé en terapia intensiva y era una cosa súper, sí, o sea, es que ahí no te podías parar porque se moría el paciente. Y los médicos y las enfermeras, las enfermeras yo las admiro de todo corazón, pero es súper complejo su trabajo. No sé si ahí hay alguna enfermera, pero o sea, increíble cómo manejan a los pacientes, cargan los pacientes, todo. O sea, es una carga de trabajo, pero inmensa. ¿Sí?
¿cómo yo logro entonces soltar esa carga física? Pero entonces también les digo, ¿cómo logro soltar la carga emocional? Yo les dije, aquello que no quiero ver, lo lanzo. A mí me ha pasado. Tengo una rabia con alguien y ya no quiero, no, pero no quiero salir, no quiero perdonar, no quiero salir de esa rabia, pero no lo quiero ver. ¿Para dónde lo voy a lanzar? Para la mochila. Va para atrás. ¡Pac! Entonces, van a conseguir imágenes en internet, de hecho, que te dice culpa, rabia, ira, celos, o sea, como que todo aquello que de alguna manera no queremos ver porque sabemos que está mal, porque todos sabemos que tener ira contra alguien y que no perdonar, pues enferma, eso enferma. Si tenemos resentimientos, rencores, intolerancias, todo eso lo vamos a mandar para la espalda. Entonces, bueno, yo he conocido a personas que no perdonan a sus padres, por ejemplo, y tienen esa carga toda su vida. Eso se le tiene que ir para algún lado en el cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando yo aquí no separo ya la parte física, emocional y mental, pensamiento, creencias, cosas que ya no, que ya tenemos que liberar y todo eso, ¿dónde lo liberamos? En Shavasana. O sea, pues me refiero a en momentos de calma y de pausa en donde uno. Entonces pregúntense hoy qué tengo que liberar, o sea, qué cosas sé que guardo todavía ahí y que tengo que seguir liberando. Y cuando uno tiene un dolor de espalda, entonces mi invitación también es a que vean eso. Vean también su parte emocional, ¿sí? Entonces, bueno, justo a la hora, ahí tenemos los mensajes que les quería transmitir hoy. Espero que esa información pues les haga reflexionar, pues que lo que les puedo decir es que siempre hay soluciones. Miren, las personas, por ejemplo, con hernias discales, cuando llegan a adultos mayores, cuando llegan a abuelos, mejoran. Eso es muy curioso. Los discos se estabilizan porque los discos son agua, pero en una persona mayor ya esa agua no es tan agua, es como más rígida. Entonces, hay personas que esta pregunta me la hicieron hace unos días. Tú puedes, por ejemplo, tienes una hernia discal y puedes reabsorberla, se llama reabsorción discal, existe. En ciertos grados particulares, o sea, si está comenzando, lo puedes reabsorber. Si ya es muy avanzada, no la reabsorbes, el líquido se sale y esa es la etapa más dolorosa. O sea, la etapa más dolorosa de una hernia discal es cuando hay una extrusión discal. ¿Qué es protrucción? Extrusión. Extrusión es que se salió el líquido y te están comprimiendo la médula espinal. Le quita espacio a la médula espinal. Y durante esos años en donde ese líquido no se ha, porque eso lo absorbe el cuerpo, cuando ese líquido está presionando la columna, oye, de verdad que la persona se la ve muy mal. Pero tarde o temprano, las hernias discales, mientras más graves parecieran, quiere decir que ya están en su última etapa, se reabsorbe eso, se puede estabilizar y si vas para mayor, se estabiliza también la columna. Yo he tenido muchos pacientes que me dicen, sufrí durante 10, 15, 20 años de dolor y ya no tengo dolor. O sea que siempre hay soluciones, siempre hay soluciones. En algunos pequeñitos casos, sí, operarse es una solución posible, pero eso lo determina el médico y yo siempre les recomiendo una segunda opinión, que no se vayan con la primera opinión, que ya cuando dos personas te dicen, no, mira, ya te recomendamos esto por esto, por esto, por esto, yo estoy de acuerdo. Pero la operación tiene que ser la última opción, tiene que ser lo último, ¿ok? Entonces, bueno, eso quería compartirles. Gracias allí por estar. Gracias ahí en casa a todos. Si alguien que esté allí, bueno, si alguien aquí quiere comentar algo y si alguien ahí en casa quiere decir algo, pues puede abrir micrófono. Yo creo que ahí se puede. Algo así como muy cortito. Entonces, bueno, súper, súper. Ahí estamos. Sí. Ah, ya va, te voy a dar aquí el micrófono. Hable allí para que se escuche la pregunta. Bueno, en la parte muscular, entonces que de pronto no siempre la clave es fortalecimiento, ni siempre la clave es flexibilidad, no más la resistencia. Entonces, ¿cuáles son los ejercicios para
A través del fortalecimiento no se desarrolla también la resistencia, pero al mismo tiempo, digamos en el caso mío, que tengo bastantes problemas lumbares, estoy, bueno, o sea, para mi caso puntual, estoy plenamente convencido que mi principal problema es la falta de flexibilidad. Sí. Bueno, ya yo conozco tu caso, ¿verdad? Pues, entonces, yo conozco aquí el caso. Entonces, en este caso, ¿qué? Buscamos integralidad. Y yo sé que tú te conoces, sí, o sea, yo sé que tú te conoces y entonces en este caso particular yo puedo decir, es posible. Es decir, buscamos que todos los componentes que necesite la columna eh, estén tratados, pero todos tenemos algo en lo que fallamos, ¿sí? Yo sé que tú eres una persona activa, sé que no te vas a quedar quieto y eso me gusta. Pero entonces, el, el aumento del rango articular que la persona no tiene que ser mega flexible ni mucho menos, pero si hay algo que se llama, pero te voy a decir algo, o sea, tú no, yo sé que tú siempre me dices, estoy rígido, pero no estás muy lejos de un objetivo, de una movilidad saludable, ¿sí? Hay que trabajar un poquito más, sí, pero yo no te veo lejos. Yo he conocido personas que tienen tal rigidez que pues que no te hacen casi que ninguna postura de yoga. Y entonces esas personas muy inflexibles, eso se llama inflexibilidad patológica. ¿Cómo lo sabemos? O sea, porque cuando la falta, por ejemplo, hay tanto problema de movilidad que no puedes ni siquiera bajar a amarrarte los zapatos, que te causa mucha... ya cuando se limitan las actividades de la vida diaria, entonces ahí estamos hablando de inflexibilidad patológica. Yo sí he tenido alumnos, no aquí en este salón, pero sí aquí en Río Negro, eh, impresionante, o sea, una falta de flexibilidad, pero impresionante y que prácticamente estas personas ni siquiera se pueden sentar en el suelo como mira, tú estás ahí totalmente erguido y entonces cada quien tiene que saber, yo sé que tú estás claro y entonces cada quien tiene que saber los tipos de ejercicio que tiene que hacer y en qué está fallando y en qué debe mejorar. Pero igual siempre se va a trabajar el ejercicio de forma integral, ¿sí? Que posiblemente, como les decía, esa resistencia puede ser un factor que te da una estabilidad, pues sí, pero que ese sea la base. Cuando tú tienes resistencia, vas a poder hacer tus ejercicios, vas a poder hacer flexibilidad, vas a poder hacer fuerza, vas a tener la capacidad para hacer todo. Entonces, hay una capacidad madre, en este caso, que sería la resistencia, y desde esa resistencia es lo que te va a permitir trabajar todo lo demás. ¿Mm? Entonces, sí, sigue trabajando lo que tú sabes, solo tú conoces realmente cuáles son tus fallos y qué es lo que tienes que mejorar. ¿Sí? Entonces, eso, y cada persona también tiene que ver qué es lo que realmente está necesitando. Ujú. Entonces, eso. Em, bien, bien. Yo siempre te digo, de hecho, que admiro, pues, porque tú haces todas tus posturas bien. Bueno, gracias a todos por conectarse por acá. Voy a ir cerrando entonces esta sesión y nos quedamos aquí en el salón. Gran abrazo. Esta sesión está grabada, pues, y quien necesite la grabación, pues también la puede pedir sin ningún problema. Me la piden por alguno de los medios. Bye, bye. Nos vemos. Feliz noche.